Jamás debe un pecador temer ser rechazado por María si recurre a su piedad, porque ella es la Madre de la Misericordia, y como tal Madre, desea salvar a todos, hasta a los más miserables. San Alfonso María Ligorio. Cada día del año tiene un santo o varios santos conmemorados en el santorial católico. La Iglesia Católica celebra a más de 10.000 santos y beatos, incluyendo a los apóstoles, mártires, doctores de la Iglesia, papas, obispos, religiosos y laicos. Los santos fueron hombres y mujeres que vivieron como personas comunes, pero que marcaron su historia al pasar por el mundo siendo dignas de pertenecer a este santorial católico. Por eso, hoy te traigo este santo del día. Palabras de San Alfonso María de Ligorio a la Virgen. Concédeme amar a Dios, por siempre. Esto es lo que pedís de mí, que yo ame a Dios, pues bien, esto mismo es lo que os pido, obtenedme la gracia de amarle y de amarle siempre. Este es el único deseo de mi corazón. Amén. Los santos, que han vivido y viven de Dios y para Dios, son quienes ahora nos marcan el camino para que se opere lo que Benedicto XVI denominó la revolución de Dios. Así. San Alfonso María de Ligorio, doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, escritor de obras Santo Obispo, doctor de la Iglesia. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. En su infancia. En una ocasión, la familia invitó a San Francisco de Jerónimo a su casa, y allí el santo levantó al bebé de la familia en brazos y exclamó: Este niño será un gran hombre, no morirá antes de los 90 años, será obispo y santo, y hará grandes cosas por Jesucristo. Aquel niño era San Alfonso María de Ligorio. Cuando su padre le intenta encauzar por el mundo de la nobleza y el matrimonio, él se va deshaciendo de todo esto hasta lograr entregarse de lleno al Señor. Con tan solo 12 años se matriculó en la Universidad de Nápoles y, 4 años más tarde, en 1713 se doctoró en Derecho Civil y en Derecho Canónico, tras haberse examinado con el gran filósofo e historiador Giambattista Vico, comenzando a ejercer como un caso excepcional de abogado con tan solo 16 años. Como abogado tuvo varios éxitos, ya que inspiraba confianza en sus defendidos y persuadía con su elocuencia y un marcado desprecio por el dinero. Sin embargo, decidió apartarse de la profesión cuando defendió al doctor Ursini contra el duque de Toscana. Cuando pensaba haber obtenido el triunfo de su cliente, le hicieron firmar una declaración amañada en la cual establecía que se había equivocado. Alfonso se retiró a su casa y se dedicó a rezar y estudiar ya que estaba muy triste. A pesar de la indignación de su padre, Alfonso se negó a seguir en el ejercicio de su profesión y a contraer matrimonio. En 2 ocasiones, mientras visitaba a los enfermos del hospital de incurables, oyó una voz que le decía: Abandona el mundo y entrégate a mí. Alfonso se dirigió entonces a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, puso su espada sobre el altar y pidió ser admitido en el oratorio. Después ingresó como novicio en el oratorio con la intención de ordenarse sacerdote. Don José hizo lo imposible por disuadir a su hijo, pero al fin, viéndole tan decidido, le dio permiso de que recibiese la ordenación sacerdotal, a condición de que abandonase el oratorio y fuese a vivir a su casa. Alfonso aceptó siguiendo el consejo de su director espiritual, un oratoriano. El 23 de octubre recibió el hábito clerical y continuó los estudios sacerdotales en su casa. San Alfonso María de Ligorio trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar y no como criminales que había que castigar para que volviesen al buen camino. Se dice que jamás rehusó la absolución a un penitente. Naturalmente, los métodos del padre Alfonso no agradaban a todos y no faltaba quien los mirase con suspicacia. San Alfonso María de Ligorio organizó en grupos a los Lserouni de Nápoles para enseñarles la doctrina cristiana y la práctica de la virtud. En una ocasión,
Alfonso reprendió a uno de los miembros porque ayunaba exageradamente, y a otro le dijo: Dios quiere que comamos para vivir. Por consiguiente, cuando haya buena carne, comedla tranquilamente, pues os hará mucho bien. Los enemigos del santo se encargaron de desvirtuar esas palabras y transformar su sentido, afirmando que Alfonso se dedicaba a organizar la secta de la buena carne, y que ello olía a epicureísmo, quietismo y otras herejías. Las autoridades civiles y eclesiásticas intervinieron en el asunto, arrestaron a algunas personas y obligaron a San Alfonso a explicarse. El arzobispo, después de oírle, le aconsejó únicamente que fuese más prudente, pero la secta de la buena carne siguió existiendo y se transformó, con el tiempo, en la gran cofradía de las capillas. Sus miembros, que pertenecían a las clases trabajadoras, se reunían diariamente para orar en común y recibir instrucción en las capillas de la cofradía. San Alfonso sintió que su proyecto estaba atrapado en medio de las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Prácticamente ciego e incapacitado para dirigir personalmente a su grupo, fue expulsado de la orden que él mismo había fundado como consecuencia de no haber leído un documento de vital importancia antes de firmarlo. En 1732 funda la Congregación Misionera del Santísimo Redentor. Luego se llamarán redentoristas y llegarán a esparcirse por todo el mundo católico. Predominará en ellos, casi como especialidad, la pastoral y la moral. Desde este momento serán las misiones populares las que le ocupen por entero, la consolidación del fruto y la preparación de los misioneros que han de dirigirlas. Lo nombran obispo de Santa Águeda de los Godos en 1762, donde se propuso una profunda renovación religiosa. Por 2 veces organizó misiones populares en todos los pueblos de su diócesis, interviniendo personalmente en ellas, reservándose la predicación del sermón sobre la Virgen. Reforma el seminario. Promociona la piedad personal entre su clero, estimulando la celebración diaria de la misa, el rezo del breviario y la asistencia a retiros espirituales. Llega a vender su coche y anillo para atender necesidades de los pobres. Muy en coherencia con la visión de Iglesia que tiene, defiende sin reservas al Papa y a los jesuitas, altamente perseguidos por los absolutistas regios e ilustrados de moda. Por último, como considera que el episcopado es un servicio y no un beneficio, pide y consigue del Papa Pío V la liberación del gobierno de su diócesis, retirándose entre achaques a la casa de Pagani para prepararse a bien morir, aunque la muerte tardará en llegarle todavía un poco y tendrá que sufrir sin medida ni cuento cuando contemple la división y desmoronamiento de la congregación de la que fue separado y excluido. Prolífico autor de obras teológicas, apologéticas, dogmáticas, ascéticas y pastorales en una gran labor de equilibrio y de síntesis, entre las que sobresalen por más difundidas teología moral, práctica del confesor, meditaciones de la infancia y de la pasión del Señor, práctica del amor a Jesucristo, gran medio de la oración, preparación para la muerte, las glorias de María, visitas al Santísimo, reglamento para las misiones, ejercicios de la Santa Misión y otras más que contribuyeron a enseñar a amar a Jesucristo, donde se resume y concentra todo su quehacer como pastor. Pero pasó a la historia de la teología como moralista, considerándose como punto de referencia. Tuvo en su vida apariciones de Jesús en la Eucaristía, contemplada alguna de ellas por quienes le acompañaban, y gozó de la bilocación, pudiendo asistir al Papa Clemente XIV, que se moría en Roma, sin abandonar su reino de Nápoles. En el proceso de beatificación, el padre Cajone afirmó: a mi modo de ver, su virtud característica era la pureza de intención. Trabajaba siempre y en todo, por Dios, olvidándose de sí mismo. En cierta ocasión nos dijo: por la gracia de Dios, jamás he tenido que confesarme de haber obrado por pasión. Tal vez sea porque no soy capaz de ver a fondo en mi conciencia, pero, en todo caso, nunca me he descubierto ese pecado con claridad suficiente para tener que confesarlo. Esto es verdaderamente extraordinario, si se tiene en cuenta que San Alfonso era un napolitano de temperamento apasionado y violento, que podía haber sido fácilmente presa de la ira, del orgullo y de la precipitación. A los 60 años fue elegido obispo de San Ragata dei Goti,
Este nombramiento le aterró, queriendo renunciar de inmediato a tal honor. Sin embargo, el Papa no le aceptó la renuncia. El periodo que permaneció en Ágata dei Goti fue aquel en el cual se produjo su transformación somática tan conocida iconográficamente, resultado de una artrosis cervical progresiva. En 1775, como consecuencia de la salud cada vez más débil de Alfonso, el Papa Pío X hizo lugar a sus insistentes ruegos y le permitió volver a la casa redentorista de Pagani, donde le aguardaban sus años más amargos. Sus últimos 12 años serían todavía más difíciles y dolorosos, por los agudos sufrimientos físicos, los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores por ganar reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas dentro de la misma. En junio de 1767, sufre un terrible ataque de reumatismo que casi lo lleva a la muerte. Al terminar de celebrar la misa el 21 de septiembre de 1774, San Alfonso se desmayó y quedó inconsciente por 24 horas. Cuando regresó en sí, dijo a los presentes: «Fui a asistir al Papa, que acaba de morir». El Papa Clemente XIV muere el 22 de septiembre de 1774. En 1775 San Alfonso pidió a Pío X que le permitiera renunciar al gobierno de su sede. El Papa le concede teniendo en cuenta su enfermedad. San Alfonso se retiró ciego y sordo. Fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales, en Nousere, cerca de Nápoles, pensando así acabar tranquilamente sus días. En 1777, los redentoristas son atacados de nuevo. El santo sufre con paciencia muchas humillaciones a causa de la traición de Monseñor Testa, que era capellán del rey. El santo se vio excluido de la congregación que había fundado. Dios le reservaba una prueba aún más dura. Entre 1784 y 1785, el santo atraviesa por un terrible periodo de noche obscura del alma. Sufre tentaciones sobre su fe y sus virtudes. Se ve abrumado por sus escrúpulos, temores y alucinaciones diabólicas. Le duró 18 meses, con intervalos de luz y reposo. A esto le siguió un periodo de éxtasis, profecías y milagros. Sus últimos 12 años de vida se dedicó a escribir, aumentando así sus obras ascéticas y teológicas. Escribió más de 111 obras, incluyendo su Tratado de Teología Moral, entre los años 1753 y 1755. Sus libros más conocidos son La práctica de amar a Jesucristo, la preparación para la muerte. La Teología Moralis fue una obra que influyó en la formación del clero hasta hace pocos años. Las Glorias de María es una magistral obra. Considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica, y uno de los santos que mayor influencia tuvo en la devoción a María, Madre de Jesús. El santo murió 2 meses antes de cumplir 91 años, la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1787. El Papa Pío VI en 1796 decreta la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María Ligorio. La beatificación se da en 1816. Fue canonizado en 1839. En 1871 fue declarado doctor de la Iglesia y propuesto como patrono de los confesores y de los teólogos de moral. El Papa Pío VI en 1796 decreta la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María Ligorio. La beatificación se da en 1816. Fue canonizado en 1839. En 1871 fue declarado doctor de la Iglesia y propuesto como patrono de los confesores y de los teólogos de moral. Oración a la Virgen para alcanzar una buena muerte. María, dulce refugio de los pecadores, cuando mi alma esté para dejar este mundo. Madre mía, por el dolor que sentiste, asistiendo a tu Hijo que moría en la cruz, asísteme también con tu misericordia. Arroja lejos de mí a los enemigos infernales, y ven a recibir mi alma.
y presentarla al juez eterno. No me abandones, reina mía. Tú, después de Jesús, has de ser quien me reconforte en aquel trance. Ruega a tu amado Hijo que me conceda, por su bondad, morir abrazado a sus pies. Y entregar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo: Madre mía, por el amor que le tienes a Dios, te suplico que me ayudes siempre, pero principalmente en los últimos momentos de mi vida. No me abandones hasta que me veas a salvo en el cielo para bendeciros y cantar de tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Jesús y María, te doy corazón y el alma mía.